Esperanza en tiempos difíciles. Romanos 12:12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Quién no ha pasado por un proceso difícil en esta vida? Cuando llegan los tiempos difíciles, ¿dónde nos refugiamos? Quizás en nuestra pareja, en nuestros amigos, en nuestros padres o familiares. O quizás nos refugiamos en la soledad. Recuerdo un proceso difícil en mi vida, la pérdida de mi abuela materna. Aquella noche de febrero recibí una llamada de mi padre avisándome del fallecimiento de mi abuelita. Y escuché al fondo de esta llamada el llanto desgarrador de mi madre. Pude sentir ese sufrimiento y experimentar un suceso difícil. Mi esposa, al verme llorar, quiso abrazarme, pero en mi rechazo a lo que estaba pasando, le pedí que me diera un espacio de soledad. Hoy me doy cuenta de que mi acción fue incorrecta. Quise refugiarme en la soledad, pero recuerdo las palabras de mi padre, que no debíamos estar tristes, sino tener alegría y esperanza. Si algún día quisiéramos ver de nuevo a nuestra abuela, teníamos que esforzarnos para alcanzar la fidelidad que ella mostró hasta sus últimos días. Pablo instruye a los cristianos sobre cómo vivir de manera que refleje su fe en Cristo. Les anima a mantener la alegría en la esperanza, ser resiliente en la adversidad y ser constante en la oración. Elementos que son fundamentales para una vida cristiana efectiva y plena. La oración en tiempos difíciles es un remedio infalible que brinda paz y esperanza. Cada vez que llegue a tu vida un momento difícil, la única forma de sentir seguridad de que todo saldrá bien es cuando doblamos nuestras rodillas y damos gracias por lo bueno y por lo malo. La historia de Job es un ejemplo de lo que Pablo se refiere a los romanos. Job era un hombre íntegro y recto que temía a Dios y se apartaba del mal. Era muy próspero, tenía una familia numerosa y vivía en abundancia. Un día, Satanás presentó un desafío ante Dios argumentando que Job solo era fiel porque había sido bendecido con riquezas y felicidad. Dios permitió que Satanás le quitara todo: sus bienes, sus hijos y su salud. Job se encontró de repente en una situación de sufrimiento extremo y pérdida. En medio de su dolor, Job exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job mantuvo su fe en Dios, a pesar de la devastación que enfrentaba. A lo largo de su sufrimiento, Job se aferró a su esperanza en Dios. Aunque luchó con su dolor y se cuestionó por qué le sucedían esas cosas, nunca perdió su fe en la justicia de Dios. En su desesperación, Job oró y buscó respuestas, manifestando su deseo de entender su situación. A lo largo de su sufrimiento, Job recibió visitas de amigos que intentaron consolarlo. Aunque a menudo lo hicieron con comentarios que no eran útiles, Job perseveró en búsqueda de respuesta y en su oración a Dios. Finalmente Dios le respondió, no necesariamente dándole la respuesta que esperaba, sino recordando su grandeza y sabiduría. Al final, Dios restauró a Job, le devolvió sus riquezas, le dio una nueva familia y lo bendijo con más de lo que había tenido antes. Job experimentó el cumplimiento de la esperanza y de la fidelidad de Dios a lo largo de su prueba. La historia de Job ilustra perfectamente los principios de Romanos 12:12. En medio de su sufrimiento, él logró mantener firmeza en su fe, perseverar en la oración y encontrar consuelo en la esperanza de que Dios era justo y fiel. Hagamos esta oración. Padre, en este día te pido que me des esperanza en tiempos difíciles, que pueda sentir tu amor en cada proceso difícil que esté pasando y que pueda experimentar el consuelo de saber que tú siempre estarás conmigo. Sé que la tristeza inunda mi ser, pero creo fielmente que el proceso que estoy enfrentando lo tendré que recibir con gozo y esperanza, al saber que al pasar por este proceso, tú me recompensarás con sabiduría y gratitud. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. 365 días bajo su luz es un devocional presentado por Víctor Suárez, donde podrás encontrar inspiración diaria para caminar en la fe. Comparte este mensaje con otros y suscríbete para ser parte de esta comunidad que vive bajo su luz.